a mi programa Pinceladas Limeñas, solo aquí en @radio, para que juntos descubramos lo mejor de la historia de Lima. Lo último de la información. Música y entretenimiento lo encuentras ingresando a www.arrobaradio.p. La noticia al alcance de un clic. Estar informados es lo más importante. Conocer la realidad nacional e internacional nos ayudará a tomar buenas decisiones. Y ese compromiso lo asumimos con responsabilidad. Soy Fabiola Rosales y junto a Fabio Castillo los esperamos de lunes a viernes a la 1 de la tarde en @noticias. Entérate de lo último del ámbito político, social, cultural y deportivo ingresando a www.arrobaradio.pe. La información al alcance de un clic. Saludos por sus mensajes y por siempre las recomendaciones que hacen para que nuestro programa tenga temas nuevos y siempre tratando sobre la historia de nuestra ciudad, de sus iglesias, de sus monumentos, de sus casonas, siempre tratando de hacer difundir la riqueza histórica y patrimonial de la ciudad de Lima. Quiero también agradecer a las personas que a través de nuestra página de Pinceladas Limeñas nos han estado enviando fotografías para poder compartirlas y comentarlas en nuestra página diariamente. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que si tienes alguna pregunta que quieras hacernos aquí en el aire, puedes llamarnos al teléfono 682-1623 o escribirnos al correo prensa@radio.pe o producción@radio.pe. Hoy tenemos un invitado especial. Justamente hace unos días tuve la oportunidad de asistir a la presentación de un libro muy novedoso, porque en verdad toca un tema que no había tocado antes. El día 26 de noviembre se presentó el libro, acá lo tenemos aquí en la cabina, La Basílica de María Auxiliadora de Lima, cronología 1916-2016, del historiador David Franco Córdoba. Aquí hemos invitado hoy día para que nos hable de este libro tan interesante que trata sobre una iglesia, una basílica limeña, que fue una de las más importantes construidas en el siglo XX, y que ustedes la conocen, han pasado seguramente muchas veces por la Avenida Brasil, casi en la segunda cuadra se encuentra esta basílica, y que no solamente impacta por su inmensa torre, sino también tiene en su parte interior una serie de joyas arquitectónicas, vitrales, un órgano muy especial, y también conserva una serie de historias que hoy día vamos a conocer de cómo se construyó y anécdotas también de la historia de esta basílica. Muy bien, David, muchas gracias por asistir a nuestro programa, a esta invitación. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, por esta oportunidad de poder estar presente en tu programa. Y asimismo saludar y felicitar la labor tan importante de difusión que vienes realizando en la sociedad sobre la historia de Lima. Muchas gracias. Este libro, en verdad, he escuchado muy buenos comentarios, yo también lo he leído, y en verdad toca un tema que yo he ido a la iglesia de María Auxiliadora, a la Basílica, incluso, como te contaba, he sido alumno salesiano en primaria, y esta iglesia asistía mucho, y no imaginaba el valor tan importante, religioso, histórico, arquitectónico que tenía. ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro sobre esta basílica? Bueno, la investigación comenzó como una tesis de maestría en Historia del Arte, ¿no?, que se sustentó también este año, y la cronología que se ha publicado es el anexo de la tesis, ¿no? Es un anexo documental que resume fechas, eventos importantes en la historia del templo, desde 1916, en que comenzó su construcción, hasta este año. Este año estamos conmemorando el centenario del inicio de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora. Entonces, los sacerdotes de la congregación salesiana tuvieron a bien editarla, publicarla, y bueno,
ahora tenemos la posibilidad de contar con esta publicación que en parte busca llenar un vacío en la producción académica que ha descuidado mucho el conocimiento de la arquitectura religiosa republicana. Hay mucha investigación, ¿no? No hay muchas. Realmente el grueso de libros y artículos sobre arquitectura religiosa limeña hace referencia a templos virreinales. La iglesia de San Francisco, la iglesia de la Merced, la iglesia de San Agustín, San Pedro, claro. ¿no? Pero sobre los templos republicanos existe muy poco, ¿no? Entonces, a pesar que esta iglesia, esta basílica, marcó un hito arquitectónico, ¿no?, en la historia de la ciudad. Sí, es uno de los grandes hitos de la arquitectura religiosa republicana por muchos aspectos, ¿no? En primer lugar porque, bueno, fue concebida y construida como homenaje nacional por el centenario de la independencia. Interesante. O sea, tiene una vinculación patriótica importante, ¿no? Y fue inaugurada en julio de 1921 con presencia del presidente Leguía en medio de los actos oficiales del centenario. Grandes celebraciones que hubo esa fecha. Claro, el 28 era el día central, el 29 se bendijo y el 30 se inauguró. Ah, interesante. Ambas ceremonias con presencia del presidente Leguía y, bueno, además autoridades civiles, religiosas, el cuerpo diplomático. Entonces, está muy vinculada al centenario. Y bueno, es un templo que, como ya podremos ir viendo después en las fotos, se inauguró inconcluso y cuando ya se terminó, se inauguró ya totalmente acabada el 8 de diciembre del 24. Y el 8 de diciembre del 24 es la víspera del centenario de la batalla de Ayacucho. Por doble motivo, tiene relación con las celebraciones de los centenarios. Exacto. Del año 21. Estuvo muy vinculada a ambos centenarios, que, bueno, dinamizaron mucho la vida social, cultural y arquitectónica de Lima. Claro. Ahí tenemos en pantalla vemos acá a la espalda nuestro un diseño del padre salesiano que construyó la iglesia, es el boceto de la iglesia, ¿no? Sí, bueno, es el dibujo que él realizó para presentar el proyecto a la feligresía, un poco también para convencer de realizar las donaciones, los aportes en su construcción, ¿no? Bueno, el padre Ernesto Vespiñali. Exacto. Él la construye y es un padre salesiano, ¿no?, que tenía una vocación por la arquitectura, ¿no? Sí, él fue sacerdote salesiano y conoció a Don Bosco en su niñez. Él fue alumno del Colegio Salesiano de Alacio y Don Bosco vio en él, según relatan sus biógrafos, dotes para el dibujo y él lo convence para que estudie arquitectura. Entonces, él va a realizar una serie de diseños. Una de sus primeras obras es justamente la tumba de Don Bosco y el templo del Colegio Salesiano en las afueras de Turín, donde se encontraba enterrado el fundador de los salesianos. Esa fue su primer gran encargo arquitectónico. Claro. O sea, prácticamente su vocación fue motivada por Don Bosco también. Sí, y de hecho sus biógrafos también señalan de que Don Bosco le abrió bastante el camino en medio de la sociedad turinesa de esos años, ¿no? Porque Don Bosco, bueno, era un hombre muy bien relacionado y, bueno, permitió de que él pudiera conocer a los principales referentes del diseño arquitectónico en esos años en Italia, ¿no? Ya, entonces él creo que logró construir algunas iglesias en Italia y en Argentina antes de venir al Perú. Sí, bueno, él está hasta 1900 en Italia. Ya. Él es un sacerdote adscrito a la casa matriz de los salesianos en Turín. Pertenece al Economato, donde funcionaba la Oficina Central de Arquitectura, que era la que recibía los encargos de, bueno, diseñar colegios, templos, etcétera, para las distintas casas salesianas de Europa y de América, ¿no? Y en 1900 él se muda a América, en digamos, algo que podría parecer irracional para un arquitecto de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Salirse de Europa para venir a América. Salir de Europa, de Italia, ¿no? Il Bel Paese, ¿no? La capital del arte. Salir del centro, la casa matriz de la congregación, para ir a Argentina, que en ese momento era campo de misión de los salesianos, ¿no? Era una apuesta sumamente osada, ¿no? Y él lo hace, se muda a Buenos Aires, en parte influenciado porque su hermano era inspector de los salesianos, o sea, era el superior de los salesianos en Argentina, y ahí él sentía que tenía mayor oportunidad de desarrollar su vocación arquitectónica, y en efecto fue así. Su hermano fue más de un cuarto de siglo inspector, y durante ese tiempo Ernesto Vespignani obtuvo el encargo de una veintena de templos a lo largo del territorio argentino. Muy bien. Y ahí ya viene el Perú con una fama ya ganada. En 1916, Ernesto Vespignani
ya era un arquitecto bastante conocido. De hecho, cuando llega a Lima, El Comercio publica una nota señalando su llegada, ha llegado a Lima, el gran arquitecto de los templos de San Carlos de Buenos Aires, y reseñando pues su obra, lo que nos indica de que, bueno, era un arquitecto conocido que ya tenía una trayectoria. Claro. O sea, esta iglesia tiene un significado también desde su constructor, porque el constructor nació su vocación por Don Bosco, justamente Claro. el fundador salesiano, y tuvo una gran influencia en las construcciones salesianas en Europa y en América. En América. Y llega al Perú ya con una fama ganada, ¿no? Exacto. Interesante. En Justamente en el libro 1916. nos habla justamente también de este constructor. Sí, justamente ahí se señala un aspecto que no era muy conocido sobre cuándo llega Vespignani. De hecho, antes de la investigación no se sabía si realmente él había venido o no. Ah, había la duda inclusive. Había la duda Ya. porque había algunos textos Ya. de los años 50 que decían sí vino, pero lo escribían sacerdotes que en ese momento no estaban todavía en el Perú. Entonces era información muy de tercera mano. Entonces como que se dudaba si realmente vino o no. Entonces ya buscando información en el propio archivo Vespignani, Ya. que está custodiado por los salesianos en Buenos Aires, Ya. ahí se pudo encontrar cartas que él escribe desde Lima a su hermano, Ah, el ya, inspector. entonces no, eso Entonces, ya. confirmado que él estuvo aquí. Qué interesante. Entonces él mismo, sí, acá en Lima se ocupó de la construcción de la iglesia. Sí, él llega el 2 de marzo, Ya. y va a permanecer hasta los primeros días de junio. Ah, ya. Durante ese tiempo él ajusta el diseño porque él tenía una propuesta inicial distinta. Ya. Los salesianos de Lima tenían otra visión. Él acomoda ese diseño al requerimiento de los salesianos. Inicialmente el templo que diseña Vespignani iba a mirar al pasaje de María Auxiliadora. Ah, ya. Los salesianos de Breña querían que miraran a la Avenida Brasil. Ya. Y Vespignani lo hace así. Entonces, ya. Obviamente no implicaba solamente girar, implicaba hacer todo un cambio. Todo un ¿no? cambio Los- totalmente, casi total. Total, porque, por ejemplo, los vitrales miran a los puntos de saliente y poniente del sol. Entonces, en el diseño original que él realiza, hay un rosetón en el frontis. Claro. Con el acomodo o el cambio que él hace, los rosetones se ponen en los brazos Laterales. laterales. ¿no? Ah, qué interesante. Así es. Bien, o sea, prácticamente cambia toda la estructura para poder acceder a lo que los salesianos pedían en ese momento. Exacto. O sea, es un templo que, si bien en su diseño responde a modelos arquitectónicos europeos, es un templo que se adapta al escenario urbano y también va a incorporar una serie de elementos. Por ejemplo, Vespignani en sus templos tiene una constante, ¿no? Sus torres acaban en aguja o chapitel. Entonces, Ya, ¿no? ya, claro. En punta, por En decirlo punta, así. Este es el primer templo que no acaba así. Tiene una cúpula peraltada, Ya. ¿no? Escamada. Y uno dice, ¿y por qué acá realiza ese remate y en Claro, otros claro. templos no? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, el entorno de la Plaza Bolognesi, ¿no? Ah. El entorno de la Plaza Bolognesi, hoy día todavía se ve, pero en esos años mucho más, las construcciones tenían cúpulas y mansardas como elemento predominante. Claro, alrededor de la plaza. Claro. Algunas han sido demolidas. pero Muchas otras se han demolido porque bueno, los terremotos se han ido deteriorando y se demolieron, pero era un elemento predominante. Entonces Vespignani encontró en ese factor una manera de incorporar el diseño del templo a la armonía, digamos, del entorno preocupado por la armonía del conjunto, tanto de la plaza como las casas que están cerca. Exacto. Qué interesante, ¿ah? Algo que justamente ahora falta mucho en Lima, ¿no? Justamente que Sí. se construye algo y está Exacto. realmente fuera del entorno, Descontextualizado. ¿no? Claro. Ahí tenemos otra fotografía, justamente esta es de la inauguración de la iglesia, ¿no? Sí, es 2 días antes de la inauguración. Ya. Bueno, es significativa porque se toma el 28 de julio de 1921, el día central de la celebración del centenario de la independencia. Se construye la iglesia junto con el colegio, ¿no? El pabellón que está al costado. Sí, bueno, cuando Vespignani diseña el templo, de hecho eso se puede ver en la imagen que vimos hace unos minutos, él diseña templo y proyecta al costado del colegio. Pero el colegio se retrasó bastante en su construcción porque los salesianos privilegiaron el templo y ya el colegio se va a retomar en los años 30. Básicamente durante los años de la década del 10 y la década del 20, el colegio va a ser ese cascarón que se ve ahí, ¿no? Nada más. Nada más. Ya. Y todos los esfuerzos fueron dedicados a construir la A basílica. construir la basílica. Entonces, Muy si bien. vemos ahí, es un templo que está inacabado, Sí. pero 2 días después fue inaugurado así. ¿no? ya. Un poco para cumplir el compromiso de tenerlo listo para el centenario. Entonces, a pesar digamos, de las dificultades, se logra inaugurar, el presidente Leguía está presente, como ya se mencionó. Claro. Inclusive la tradición oral salesiana señala que el propio presidente Leguía pidió traer una alfombra de Palacio de Gobierno
para la inauguración. Y bueno, y en las fotos se ve que en efecto hay una alfombra que un poco como que no va acorde al diseño porque tiene unas grecas un poco de diseño neoperuano, por decirlo así. Claro, que era el estilo ¿no? de la época Ajá. de guía, claro. Y que bueno, No uno dice, concuerda ¿qué hace esto con acá? la- Bueno, pero un claro. poco complementando con la tradición oral, se puede entender de que, bueno, era una alfombra que él mandó a traer del Palacio de Gobierno. Considerando que la iglesia todavía estaba en construcción. Ajá. Justamente, interesante. Siguiente fotografía, vamos a ver. Vamos a ver, creo que es la... Ajá, esta fotografía ya está la iglesia más básica, más avanzada, ¿no? Justamente. Sí, ese es del año 24, ya la torre está concluida, todavía están los andamios, haciendo el revestimiento exterior, ¿no? O sea, el enlucido, el tarrajeo, por decirlo así, Claro. ¿no? Ya está la torre, justamente. Ya está la torre, que dicho sea de paso fue durante varios años la estructura más alta de Lima, con sus 56 metros. Sí, como habrá impresionado a los limeños de los años 30. Sí, y para los salesianos era un motivo de orgullo, ¿no? Decía, Claro. desde nuestra torre se ve el Callao, se ven los balnearios de Lima, ¿no? Entonces, ¿Cuántos años fue esta torre el punto más alto de Lima? desde el año 24, 24, en que se sí. acaba de construir, hasta el año 56, en que se construye el edificio del Ministerio de Educación Ah, de la en Avenida el Parque Bancay. Universitario. Con el Claro, con la presidente Avenida Odría, Bancay. claro. Ajá. Ya, entonces, por más o menos unos 30 años. Sí, unos más o menos 32 años 32 fue la estructura más alta de la ciudad de Lima. Interesante dato. Ya, entonces, ahí vemos la construcción de la torre, ya la iglesia basílica casi terminada, ¿no? Sí, ya estructuralmente se concluye el año 24 y de ahí se inicia otra etapa compleja, interesante, que en cierto modo continúa hasta hoy, que es el de la ornamentación. ¿No? Vamos a ver justamente una fotografía siguiente, a ver, para ver ya la parte exterior de la iglesia, ya está culminada, ¿no? Ahí está culminada, Vamos a ver. todavía vemos que, por ejemplo, la parte lateral no está tarrajeada. Sí, vamos a poner que le pongan la imagen acá atrás para que se pueda ver. La imagen atrás, sí. Vamos a ver la... Y podemos ver incluso de que no están los vitrales, ¿no? Es una foto Ajá. del año 29, los vitrales van a llegar el año 34. Allá. Entonces, todavía, digamos, los óculos del claristorio y la parte del rosetón están simplemente cubiertas con, ¿no? digamos, Claro. unos elementos protectores, pero nada más. Claro, esta foto también muestra que el colegio no estaba construido, porque ahora esta foto Claro, sería imposible. Sería imposible porque hay un pabellón. Pabellón en ahí, medio, sí, hay esta un foto sería pabellón. imposible. Justo me llamaba la atención esta fotografía, decía, pero claro, el colegio fue construido posteriormente, ¿no? Claro, como Bien. te digo, en los años 30 todavía se construye Muy bien, lo que claro. es Ya. el colegio. También esta iglesia, por lo que más o menos nos cuentas en el libro, no fue la primera iglesia salesiana, ¿no? Fue creo que la segunda, tercera. Sí, fue el tercer proyecto. El tercer El ya. proyecto de arquitectura religiosa que los salesianos emprendieron en el lugar. El primero fue una capilla Ya. que no solamente tenía función interna, sino también tenía un servicio a la comunidad de Breña de esos años, porque fue sede de la viceparroquia de María Auxiliadora. Ah, ya. ¿no? Esta capilla se construyó en 1900, Ah, ya. bueno, mejor dicho, se inauguró en enero de 1900, 900, ya. el 29 de enero en la fiesta de San Francisco de Sales, vino el mismo arzobispo de Lima, y, digamos, tuvo funciones litúrgicas hasta la inauguración de la basílica, ¿no? En que ya, digamos, la basílica pasa a ser la principal, pasa a ser la sede de alguna manera de la viceparroquia María Auxiliadora. Claro. Recién en el año 29 la viceparroquia se convertirá en parroquia, que es hasta el día de hoy. Y ese primer templo queda convertido en teatrín del colegio, ¿no? ya. Se desacraliza, por decirlo así, Ah, claro. ¿no? Y se le da un uso interno. Ya, de ¿no? varios tipos, ya, Ajá. multiusos algo. Ajá. Ya. Y va a existir hasta el año 2006, en que 2006 fue que demolida. ya desaparece. Ya. Bueno, ubicarnos un poco en el tiempo, estamos a fines del siglo... Cuando los salesianos llegan al Perú, llegan primero al RIMAC, ¿sí o no? Sí, El año en 1891. 91, y van a Breña en el año 1897. 97. Justo llegan a Breña, a esta zona, una zona que comienza a ser el crecimiento, la zona de crecimiento de Lima, justamente. Claro. Porque se construye el Paseo Colón, se inaugurará en 1905 la Plaza Bolognesi, entonces es una zona pues donde van a vivir las familias más adineradas de la ciudad. Sí, y para los salesianos eso fue un golpe de sorpresa, De sorpresa, y de no se lo suerte, esperaban. porque cuando ellos llegan a Breña, una zona pues semirural. Claro. De hecho, cuando uno ve el contrato de compra del terreno, dice que Breña es parte del Valle de la Magdalena. Ya, O ya. sea, es una zona de valle, una zona rural, y que ni Totalmente rural. siquiera estaba considerada parte de la ciudad de Lima,
sino que era considerado territorio que estaba adscrito a Magdalena Vieja, que hoy día es Pueblo Libre. Claro. De hecho, cuando se crea la viceparroquia María Auxiliadora, Sí. se crea como parte de la parroquia Santa María Magdalena. Ah, interesante. O sea, ni siquiera era considerado parte de Lima. Ajá. Ya. Y de pronto, al año siguiente, que en 1897 llegan los salesianos a Breña, se construye en el año 98 el Paseo Colón. Paseo de Colón. Y la zona comienza a urbanizarse. En 1905, como bien menciona, se construye la Plaza Bolognesi, y los salesianos sienten de que ha sido un golpe de suerte, Un golpe de ¿no? suerte, ¿no? Claro. Sin querer están en la zona más exclusiva de Lima. Están en el centro de toda la zona más dinámica urbanísticamente y arquitectónicamente hablando de la Claro, zona. así es. Porque el Paseo Colón fue pues la zona donde las familias más adineradas de Lima salen del centro histórico y se van a vivir justamente aquí. Y uno puede ver pues las casonas que todavía quedan y una plaza en el Paseo Colón, casonas de las familias más importantes, que van a tener relación con la iglesia también en algún momento, ¿no? Sí, porque de alguna manera la Basílica de María Auxiliadora va a ser el templo del barrio de Paseo Colón. Ya. Y de las familias más adineradas del momento. Exacto. Ya. Y la presencia de estas familias se evidencia cuando uno ve, por ejemplo, la lista de donantes, ¿no? Ya. Donantes tanto en la construcción del templo como en las diversas obras dentro de la ornamentación, los altares laterales, la donación del baldaquino, la donación del órgano, la donación de los vitrales. En los nombres de los donantes están los apellidos de, las familias que habitaban en La Paseo zona. Colón. Ya, o sea, justamente también tuvo relación, o sea, cuando vemos los donantes, contamos allí a las familias. Sí, están los Ayulo, Ya. están los Prado, están los Vice, Ya. ¿no? O sea, los grandes apellidos, digamos. De la época. Ajá. Claro, De qué esa interesante. Ya, muy bien. Entonces, ya la iglesia se construye, pero hay etapas para su ornamentación. Sí, bueno, la ornamentación, como te dije, es un proceso largo, Largo, que en cierto claro. modo podría decirse que dura hasta el presente, y un poco es, en parte, debido al que, el templo, sus grandes dimensiones, desde un momento se tuvo el interés de hacer una ornamentación un poco ambiciosa. Ya, muy rica, ¿no? que Ajá. sorprenda de repente. Exacto. Ya. Y bueno, eso un poco explica la dilación que hubo Ya. Claro, lo costoso que sería pues hacerlo como También. habían puesto había muy alta los salesianos. Sí, Ya. y podríamos identificar incluso hasta 5 fases en la ornamentación. A ver, más o menos la primera, ¿cuál sería? Sí, la bueno, un primera? primer momento va desde el año 21 en que se inaugura el templo hasta el año 26, en que básicamente el interés es dotar al templo de lo necesario para su funcionamiento. Ya. Se pone el retablo con el altar mayor, se colocan campanas, se le pone el reloj de la torre, se ponen bancas, en fin, una ornamentación básica y esencial para que el templo funcione. Claro, lo que un templo tiene que tener para poder Exacto. funcionar. Pero en el año 26 ya el templo está concluido y los salesianos ven por conveniente iniciar una nueva etapa. Entonces dicen, la basílica merece ser ornamentada por las mejores casas de arte religioso de Europa. Ya. Entonces va una delegación a Italia y a Austria, integrada por el padre Luis Pedemonte, que era el superior de los salesianos, Ya. y el padre Fortunato Quiriquiño, que era el encargado de las obras del templo. ¿Ellos son italianos, son peruanos? Pedemonte era argentino, Ya. pero de antepasados italianos, y Quiriquiño era limeño, pero también de antepasados italianos, los dos sacerdotes salesianos. Entonces van a Italia y durante varios meses recorren las casas de arte más importantes Ya. y van firmando contratos para lo que serán el piso de mármol del templo, Que todavía se mantiene. que está ahí, que es una de las joyas de la basílica, los lienzos de los misterios del Rosario, que iba a pintar Giuseppe Cassiole, que para mayores referencias es el que posteriormente el Comité Olímpico le va a encargar los relieves que están en la parte posterior de las medallas de los Juegos Olímpicos. Ya, que está en las medallas de los Juegos Olímpicos. El mismo escultor es el que hace los cuadros. Es el que hace los cuadros. los cuadros de los misterios del Rosario Ya. y 4 de la historia de la devoción a María Auxiliadora que están en el templo. También se firman los contratos de los vitrales austriacos, Ya. Que están en las partes laterales, ¿no? que están sí en las partes laterales, en la parte del rosetón, las capillas laterales y el claristorio. Ya. Muy bien. Entonces esa es una segunda etapa Ya. Muy costosa. muy costosa. O sea, claro. Ahí es donde, por ejemplo, se ve el aporte de estas familias, Ya. ¿no? Van llegando las piezas y bueno, ¿Y estas joyas, perdón, todavía se mantienen, se conservan? ¿El piso, Sí. las pinturas y sí, los vitrales? todas se Se han conservan. conservado. O sea, estas Afortunadamente. joyas han mantenido. Sí, Ya. por eso podemos decir que la Basílica de María Auxiliadora incluso es el principal repositorio de arte religioso del siglo XX que existe en Lima. Qué interesante. Sí. Muy bien.
Y esa segunda etapa dura hasta el año 40, el terremoto. Ya. Y un poco para contextualizar, recordemos que Europa vive la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces se rompe un poco también la posibilidad de importar cosas. claro. Entonces la tercera etapa va a caracterizarse por incorporar la mano de obra nacional. Entonces se hacen las puertas de bronce. Ah, Puente de Bronce, Se hacen claro. las puertas de bronce. En los altares laterales ya se habían contratado algunas piezas en casas europeas, pero se complementan con, por ejemplo, lienzos de artistas peruanos. Por ejemplo, hay un artista ayacuchano, Pastor Enciso, que va a ser probablemente el más importante de esta tercera etapa. Ya. Va a realizar ¿Qué es lo que diversas obras. ¿Qué pinturas realiza? ¿Alguna? Bueno, el lienzo de Sagrado Corazón de Jesús, el lienzo del Santo Domingo Sabio, que va a presidir el altar. Él va a hacer el boceto de lo que después serán las puertas de bronce. Ah, el boceto Sí, también. Ya. y entre otras cosas más. Entonces el personaje más destacado se puede decir en esta esta tercera esta etapa. ya. Y esa etapa dura hasta el Concilio Vaticano II. Ya. El año 62... Ahí también hay otro, se puede decir, corte en la historia. Hay un corte. El año 62 es un hito, porque ese año el templo es designado Basílica Menor Ya. por Juan XXIII. Ese año comienza el Concilio Vaticano II. Ese año se canoniza San Martín de Porres. Claro. ¿No? Un dato, en la historia de la Iglesia también, Monseñor Landazuri recibe el rango de cardenal también. El mismo año 62. Ah, sí, de no, hecho, sí. casi llegan juntos esos tres documentos, ¿no? Ya. La canonización de San Martín de Porres, la designación de Landazuri como cardenal y el nombramiento de la basílica como, como justamente basílica menor, ¿no? Ah, Casi qué llegan interesante. ahí Ya, no, con días de distancia. Ya. Entonces es un hito, ¿no? Y también ese año la parroquia María Auxiliadora reorienta un poco lo que habían sido sus prioridades, ¿no? Ya. Entonces, hasta ese momento la ornamentación de la basílica había ocupado un lugar destacado dentro de las prioridades. Eso estaba de la dirigido a parroquia. embellecer la iglesia. Ajá. Ya. Pero el año 62 hace un estudio de cuáles son las necesidades de la parroquia y deciden de que las prioridades van a ser otras. Ya. Entonces, por ejemplo, se construye la escuela parroquial de varones María Auxiliadora, ¿no? Se construyen comedores populares. Entonces, se reorienta un poco los esfuerzos parroquiales hacia otro punto. Y ya la ornamentación se descuida un poco, ya deja de ser una prioridad. Entonces, ahí también se pierden algunas cosas que ya se habían realizado, por ejemplo, la ornamentación de las bóvedas y de las capillas laterales que después vamos a ver en algunas fotos. Se borran, por ejemplo, borran. ¿no? Porque también los terremotos del 66, del 70 y del 74 las deterioran. El 40 también, el 40 también la dañaron, seguramente. Bueno, las del 40 dañan la bóveda de la nave central, Ah, ya, pero no la que- pero la que la parte de la ornamentación de las laterales se mantiene intacta, ¿no? Ya el 66, 70 y le hacen 74 sí le hacen daño, entonces había la opción de restaurarlo o pintarlo todo de blanco y bueno, falta de presupuesto hizo que, bueno, y de repente también la idea de que, bueno, quizás no era algo tan importante, hace que eso se pinte paga de un- blanco. Claro. Ya vamos a ver unas imágenes más. A ver, unas siguientes imágenes. Ahí tenemos primero vamos a ver vista del aquí, frontis de la frontis de la basílica. capilla. Vamos a verlo aquí ahorita. El arquitecto lo llamó frontis monocuspidal. Ya. Digamos, era una especie de novedad en la arquitectura religiosa de Lima, ¿no? Una torre central que va a marcar un antes y un después en la arquitectura religiosa de Claro, porque nuestra esa ciudad. rompe con la estructura clásica, como me contabas, de dos torres y al medio un retablo. Claro, ¿no? con la portada retablo. Claro. Y acá- Ese modelo que estaba vigente desde el siglo XVI va a ser de alguna manera, ese modelo de alguna manera se deja de lado. se ¿no? deja de lado. Para innovar con esta. Exacto. Claro. Ahí vemos en la fotografía que María Auxiliadora, la imagen que está en la fachada, no se encuentra todavía en esta foto. Sí, eso se va a colocar todavía en los años 40. Ah, después todavía. sí, Ya, sí, muy todavía se va bien. a colocar mucho después. Perfecto. ¿Esta fotografía más o menos de qué año es? Es también del año 29. 29 también. Sí. La siguiente fotografía, vamos a ver. Esta fotografía justo la hemos puesto acá porque me parece muy curioso. Es una ampliación de la fotografía anterior en la que justamente vemos en la parte más alta de la iglesia, está esta inmensa cruz, a una persona parada ahí tranquilamente a esa altura, ¿no? Sí, es un coadjutor salesiano, el hermano Pedro Bustamante, que era maestro de sastrería de la Escuela de Artes y Oficios. Ya. Y que bueno, él tenía la afición de subirse a la cruz. De hecho,
él tiene más de una sesión de fotos ahí. Ahí arriba. ¿Qué Sí. altura tiene la torre? 56 metros. 56 metros. Sí, y con la cruz supera los 60. Super, o sea, estamos hablando de más de 60 metros de altura. Sí. Ya, Y bueno, entonces, sin duda un hombre con muy buen físico y nervios de acero, seguramente ¿no? que sí. para no solamente subirse, sino posar, porque vemos que está posando, ¿no? Sí, pues, justamente, la fotografía anterior la veíamos de lejos, cuando vimos de cerca vimos a este personaje en la parte superior. Increíble, ¿verdad? A ver, otra, la siguiente fotografía, por favor, para... Ya, acá está la iglesia ya... ¿Esta fotografía de qué año es? Es del año 62. 62, Es más reciente. de enero del 62, unos meses antes de que sea declarada Basílica Menor. Ya está terminada, también el colegio ya está terminado. Sí, el colegio ya está concluido. En la parte posterior vemos como todavía una especie de huerta, lo que hoy día es la sección primaria del Colegio Salesiano, y donde Claro. después también se construyó la Escuela Parroquial de Varones María Auxiliadora. Sabemos, ¿no? Lo que es la cancha de fútbol también ahora, ¿no? El Ajá. patio de primaria y secundaria, lo que es ahora actualmente el Politécnico Salesiano, ¿no? Claro. El Politécnico, que es el antiguo colegio, y ya la iglesia culminada, ¿no? Esta vista aérea. La siguiente imagen, por favor. Ya estas fotos nos dan la idea, pues, de cómo se ve impresionante, pues, la Basílica María Auxiliadora, ¿no? Ajá, justo estamos acá, lo queríamos ver ahorita, esta fotografía que vamos a poner en pantalla. Ese es el primer altar, ¿no? Sí, es el altar adosado a un retablo con el que se inauguró el templo, en el medio de las celebraciones del centenario. De hecho, esa es la foto de la misa inaugural del templo. Vemos incluso las banderas nacionales, ¿no? Un poco como indicando la efeméride que se estaba celebrando. Ya. Y en medio una imagen de María Auxiliadora que llegó en esos días de Barcelona, de los talleres salesianos de Sarriá, una talla de madera bellísima, que fue la que presidió el templo, hasta que llegó el baldaquino actual. Con la nueva imagen, y la feligresía un poco como que se resistió al cambio. No quería... No quería... Se había acostumbrado a esta imagen se había que hizo. acostumbrado a esa imagen. Entonces los salesianos dijeron, bueno, entonces que esa sea la imagen procesional. Entonces, hasta el día de hoy, cada 24 de mayo, esa imagen sale por las calles de La imagen Breña. tan grande que sale es Es la que tenemos ahí. Qué Es la interesante. que tenemos ahí. No sabía ese dato. Sí. Entonces era muy grande la imagen, porque la que sale en procesión es... Pues, Sí. Es una imagen, bueno, es una talla de madera, Claro. policromada, y que, bueno, sin duda es una de las imágenes de María Auxiliadora más bellas que existe, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Muy Claro. bien lograda, y que, bueno, Claro. es Ese una imagen altar, procesional. este altar tuvo que ser cambiado por las disposiciones del Concilio Vaticano II, en cierta manera. Bueno, este retablo se reemplaza por el baldaquino. En verdad, en el proyecto inicial del arquitecto estaba de que debía haber un baldaquino. Ya, sí estaba en los ahí. planos aparece. Entonces, se hace este retablo por una cuestión de que, bueno, presupuesto, la fecha de inauguración estaba próxima. Ya. Entonces, un poco que se apeló a lo tradicional limeño, Claro. un retablo de fondo que se hizo en la propia Escuela de Artes y Oficios. Ya, muy bien. Los mismos obreros salesianos de Lima lo hicieron. Pero cuando ya llegó esta nueva etapa, a partir del año 26, Ya. con mayores posibilidades económicas, entonces se hace el baldaquino. Baldaquino. Se ordena en Italia y ya con una imagen, porque esta imagen era muy grande para el baldaquino. Claro. Y la imagen viene junto, es parte del conjunto. Sí, parte del de Italia. conjunto, exacto, Ya. y del año 37. Y al ponerse el baldaquino, bueno, se retira el retablo y la imagen pasa a ser, como te mencionaba, la procesional. ¿El retablo se ha conservado de alguna manera? No, el retablo No, se ha sí, perdido. no ha perdido. Se Ya, ha perdido ya. totalmente. Muy bien. Sí, no se ha conservado. Ya. Y justamente el baldaquino sigue hasta nuestros días. Sí, Ya. y ese fue, digamos, el baldaquino protegía el que fue el segundo altar mayor. El segundo altar mayor que estuvo vigente hasta las disposiciones del Concilio Vaticano II, ya. que señalaban que, bueno, el altar debía estar, pues, debía ser rodeado por el sacerdote, ¿no? Entonces, como es la mesa del sacrificio estaba adosada, digamos, al retablo, podría decirse así, entonces se mandó a hacer un tercer altar mayor que era de madera, que estuvo vigente hasta los años 80, en que se reemplazó por un cuarto altar mayor de madera, perdón, de mármol, pero mármol revestido, ¿no? Sí. Que se reemplazó el año pasado ya por un quinto y aparentemente ya definitivo altar mayor de mármol, Ya. que puede ser, pues, rodeado por el Claro, cielo. ese que ha quedado ya actualmente. Ajá. Uno a la iglesia, a la basílica, lo va a poder apreciar. Exacto. A ver, siguiente fotografía, por favor. Vamos a ver Ya, esta es la cripta. Sí. ¿no? Vamos a ver, aquí ahorita vamos a poner en pantalla la cripta,
que verás la fotografía es impresionante, ¿no? Sí, bueno, de hecho la cripta de María Auxiliadora es, bueno, una de las grandes joyas de arte funerario de Lima, ¿no? Ya. Poco conocida, ¿no? Poco conocida, sobre todo hoy, ¿no? Quizás en su tiempo sí, Claro, de era repente, en los años. una cripta que era muy solicitada. De hecho, cuando falleció la mamá del presidente Leguía, cuando él ya era presidente de la República, las misas de aniversario y de mes las realizó en la cripta. En la cripta. El propio presidente Leguía obviamente se hizo presente y bueno, obviamente escogió esta cripta porque era el recinto asociado a las celebraciones funerarias por excelencia en Lima. Jorge Basadre mandó a poner las lápidas con los nombres de sus papás en la cripta también. Entonces, cuando muere el presidente José Pardo en los años 40, también sus familiares colocan su lápida funeraria ahí. Entonces, eso como que es un referente de la importancia que tuvo esta cripta, Claro. al menos durante esos años. Las pinturas que vemos ahorita ya no existen. Sí, lamentablemente se han perdido. Fueron obra de dos artistas italianos, Umberto Feltrin y César Mainella, que en el año 29 estaban de paso por Lima y los salesianos los contratan para hacer esa ornamentación pictórica. Ya. Entonces el padre Afro Capelli, que era en ese momento el encargado de las obras del templo, diseñó todo un programa iconográfico en torno a símbolos asociados a la esperanza a la esperanza cristiana de la vida después de la muerte, Ya. ¿no? Entonces, por ejemplo, en torno al templete central representaron escenas del Antiguo y Nuevo Testamento que, bueno, justamente confirmaban esa idea, ¿no? La resurrección de Jesús, la resurrección de Lázaro, cuando Eliseo resucita a un niño, Ya. cuando Job se pone a reflexionar sobre si existe vida después de la muerte o no. Claro. O sea, esas escenas son representadas ahí. Muy bien. Y esta cripta creo que fue lo primero que se construyó de la basílica, ¿no? Lo Sí. primero que se construyó y se inauguró también. Sí, se inauguró en 1917, de hecho ahora en septiembre se cumplen 100 años de la inauguración de la cripta, y se construyó primero por dos cosas. Primero, porque bueno, evidentemente al estar debajo, Claro. al ser estructural, debía construirse primero, pero también por un tema económico, porque la cripta debía ser el espacio que iba a generar los fondos para la construcción del templo. Con muchos donantes que iban a Claro, enterarse ahí. entonces si uno colocaba las placas con el nombre del difunto familiar, Claro. entonces daba una donación y esa donación iba directamente a la construcción del templo. Muy bien. Que contribuyó mucho a ayudar al que el templo se construya. Tenemos una llamada aquí. A ver, vamos allá. Qué interesante historia de la basílica. Tantas veces, tantos años he pasado por ahí y no conocía su increíble valor cultural. ¿Está abierta para el público en general? Bueno, sí, es un templo que en horarios de misa está abierto al público, ¿no? En las tardes, a partir de las 5, el ingreso no hay ningún problema, y los domingos sí, todo el día. Todo el día, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Y la cripta sí, no tanto, creo que hay que cierto. También, horas, ¿no? de hecho en las mañanas está abierta, todas las También, mañanas, a partir de las también. 7, Ya. ¿no? Está abierta la cripta, aunque ciertamente esa ornamentación que vemos Claro. ya en gran parte se deterioró y bueno, desapareció. Tuvo que ¿no? ser borrada. Sí, todavía queda, por ejemplo, el altar de mármol, que es una pietá, Ya. ¿no? La Virgen María con el Jesús yacente, hecha por un escultor italiano, Antonio Bossano, que de hecho fue la primera obra de mármol importante que llega a la basílica, el altar de la cripta. Toda prácticamente es una obras italianas en su mayoría. Sí, en gran parte, bueno, parte. también el origen de los salesianos Claro, un poco viene de Italia. lo explica. A ver, siguiente fotografía, vamos a ver. Sí, allá. Vamos a seguir con la entrevista, vamos a hacer una pausa y ya estamos retornando con David Franco y con su interesante información que está dando sobre la Basílica de María Auxiliadora. Ya regresamos. Estar informados es lo más importante. Conocer la realidad nacional e internacional nos ayudará a tomar buenas decisiones. Y ese compromiso lo asumimos con responsabilidad. Soy Fabiola Rosales y junto a Fabio Castillo los esperamos de lunes a viernes a la 1 de la tarde en @noticias. Entérate de lo último del ámbito político, social, cultural y deportivo ingresando a www.arrobarradio.pe. La información al alcance de un clic. ¿Sufres de sobrepeso? ¿Padeces de estrés? ¿Te domina el cansancio o presentas otras enfermedades? Te invito a escuchar La Hora Saludable por @radio. Soy Jefferson Vera, tu médico naturista
Y te espero todos los martes y miércoles a las 11 de la mañana para conocer juntos el ABC de cómo vivir mejor. Pon tu belleza en nuestras manos. Easy Salón, te ofrecemos las últimas tendencias en manicure, pedicure, tratamiento facial, color shine, maquillaje, paquetes especiales para novias y quinceañeras y los más increíbles cambios de look. Aprovecha las ofertas de este mes y descubre las últimas tendencias de glamour primavera-verano. Citas al 458-5054 o encuéntranos en nuestro local Avenida Gran Chimú 245. Visítanos en Facebook como Easy Salón. Si de hablar de economía y finanzas te parece complicado y no logras entender cómo esto afecta a tu vida, te invito a ser parte del mundo económico de forma sencilla y práctica. Soy Fernando Kluger y no soy economista, pero me encanta y conozco los temas financieros. Acompáñame todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Diálogos de Economía en @radio. ¿Sabes por qué Lima es Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿Quieres conocer la riqueza histórica de nuestra ciudad? Soy Marco Antonio Capristán y te invito todos los sábados al mediodía a mi programa Pinceladas Limeñas, solo aquí en @radio, para que juntos descubramos lo mejor de la historia de Lima. Lo último de la información. Música y entretenimiento lo encuentras ingresando a www.arrobaradio.p. La noticia al alcance de un clic. Estar informados es lo más importante. Conocer la realidad nacional e internacional nos ayudará a tomar buenas decisiones. Y ese compromiso lo asumimos con responsabilidad. Soy Fabiola Rosales y junto a Fabio Castillo los esperamos de lunes a viernes a la 1 de la tarde en @noticias. Entérate de lo último del ámbito político, social, cultural y deportivo ingresando a www.arrobaradio.pe. La información al alcance de un clic. Muy bien, amigos, ¿qué tal? Retornamos nuevamente en la entrevista que estamos viendo hoy día, muy interesante, sobre la historia, la construcción de la Basílica Nuestra Señora, una tan importante en Lima y que estoy seguro muchos de ustedes no conocían en realidad, ¿no? Habían capaz visitado, habían pasado por ahí y no la conocían mucho. Muy bien, entonces hemos estado la cripta, estamos viendo que fue la primera que se construyó, de toda la iglesia, que también fue en parte de ayuda económica para los padres, para poder construir el resto de la iglesia, y que bueno, desgraciadamente está un poco muy diferente a lo que vemos actualmente en la fotografía, ¿no? Sí, bueno, es que ciertamente lo ideal, y eso está un poco en el proyecto también original de los salesianos, era que toda ornamentación de las paredes y las bóvedas sea con mosaico. ¿No? Pero bueno, temas de presupuesto hicieron de que no sea así, y bueno, el paso de los años pues demuestra de que digamos, el mosaico es lo ideal, ¿no? Entonces la pintura se va deteriorando y bueno, eso llevó a que en el 2004 ya sea esa ornamentación borrada, ¿no? Claro. Mira, siguientes fotografías. La información que has obtenido aquí para poder hacer el libro ha sido, imagino, en el libro, un dato que quiero añadirles para las personas que les interese comprar el libro, es una cronología que usualmente uno entiende que son fechas con la fecha y la indicación del hecho, pero David trabajó muy bien, que cada fecha la fundamenta con un pie de página, con mucha información. El libro tiene esa particularidad que es una innovación realmente para algunos libros de cronología, prácticamente, ¿no? Bueno, sí, las cronologías son una herramienta que últimamente la historiografía está utilizando, ¿no? Podemos mencionar la cronología de José Antonio del Busto, ¿no? La historia del Perú. La historia del Perú. La cronología de la historia de la Iglesia, del padre Armando Nieto y de José Antonio Benito,
que va desde 1492 hasta el año 2000, es un libro- arco un temporal libro impresionante. muy importante, sí. Este año el Instituto Ribagüero ha publicado, aunque todavía en versión digital, una cronología de la independencia del Perú. Creo que Margarita Guerra, creo. Exacto, Sí, ajá. Margarita Guerra. Entonces, Claro. las cronologías son herramientas que últimamente la historiografía está usando, ¿no? Un pequeño aporte que yo pretendo brindar con este libro es que dentro de las cronologías no solamente se incluye una bibliografía al final, sino un pie de página en cada entrada que indique la referencia de dónde se obtuvo la información. Que complemente ¿no? la información. Claro, que sobre todo potencie esa posibilidad de que sea una herramienta para la investigación. Ya, sí, sí. Sí, muy interesante. Cuando leemos el libro vemos justamente esa información que hace pues, que no necesita que el libro pues le brinda, no se queda uno con la información a medias, sino una información mucho más profunda, ¿no? Muy bien, y acá tenemos en las fotografías los altares laterales y tenemos el altar dedicado al Señor de los Milagros. Sí, de hecho es el primer altar lateral que se ornamenta en la basílica. Ah, el primero. Sí, el primero que tiene digamos, una estructura de mármol que se importa de Italia, se inaugura el año 38, o sea, un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Justo. Sí. Entonces, Ya había llegado al Perú antes, las partes. sí, Ya. o sea, el mismo 38 se bendice. Ya. ¿no? La idea era que en los años siguientes lleguen los demás, pero bueno, la guerra rompe eso. Invitó que se consideraran los demás iguales, se puede decir. Claro, ya después los siguientes ya van a ser de la segunda mitad de los años 40 en adelante. Pues hay una diferencia en los altares. Digamos que los que están en ese lado, que es la nave de la epístola, ¿no? Señor de los Milagros, el altar de Santa María Mazzarello y el altar de el Sagrado Corazón de Jesús tienen el mismo formato. Son de la misma casa fabricante, la casa Luisi de Italia. Ah, ya. Tienen la misma estructura, ¿no? Ya se ve el cambio a partir del altar de San Martín de Porres, Ahí está ¿no? la Que es del año diferencia. 67. Ya. Sí. Ya son otra estructura. Es otra estructura, porque además hay una cosa, en esos tres altares que te he mencionado, el de San Martín de Porres, perdón, el del Señor de los Milagros, María Mazzarello y el Sagrado Corazón de Jesús, todos tienen el tabernáculo para la colocación de la hostia consagrada. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí se hacían misas. Antes del Concilio Vaticano II, los templos tenían capillas laterales porque se podían hacer misas simultáneas. Se hacían misas. Y como la misa se hacía en latín, entonces muchas veces el feligrés no estaba tan, no seguía tanto en qué parte de la misa uno iba. Claro. Entonces, por eso podía haber misas simultáneas sin que una interrumpa a la otra. Ahí está el porqué de la campanita al momento de la consagración, ¿no? Claro. Para que, digamos, el feligrés se entere de que en ese momento se está consagrando, claro. ¿no? Entonces, estos altares se llaman tabernáculo. Cuando se hace el de San Martín de Porres, que ya después del el padre Jorge Mauqui tiene el reto de ¿y cómo adapto esto a la nueva disposición conciliar? Claro. Entonces, ese espacio lo va a reemplazar por un crismón moderno Ya. y con una cruz de bronce también de trazo muy moderno superpuesta. Entonces, el altar de San Martín de Porres es un elemento que refleja muy bien el momento en que fue realizado, ¿no? Sí, también nos refleja momentos históricos. Claro, justamente. y en cambio del Señor de los Milagros es mucho más tradicional en su diseño, es de la etapa pues previa al concilio, ¿no? Ya. Y que bueno, posee una serie de elementos Claro, nos refleja una etapa de la historia de la iglesia y la historia en el Perú, justamente, y ¿no? de la propia feligresía limeña también. Claro, también. A ver, la siguiente fotografía también sobre el altar. ¿Ese es el altar de Santa Rosa de Lima? No. Sí, No. es el altar de Santa Rosa. Santa Rosa de Lima. Este lienzo también fue pintado por Pastor Enciso, que fue el artista más importante en la tercera etapa de la ornamentación. Ya. Era un pintor ayacuchano que prácticamente trabajaba a tiempo completo para los salesianos. Ya. Sí, si no estaba realizando alguna obra nueva, estaba restaurando alguna que estaba deteriorada. Su trabajo está dedicado Su trabajo a las era salesianas. ahí, era ahí, Ya. ¿no? Y bueno, él pinta este cuadro justamente mientras el templo está cerrado durante el terremoto, después del terremoto del 40. Y él va a decir que se va a inspirar en este famoso lienzo de la Santa, este lienzo post-mortem. Ah, ya, claro. Sí. ¿no? Y bueno, ahí va a tomar el rostro y bueno, y de ahí ya Hace recrea. recrea muy bien. Y ese lienzo ya no está porque fue reemplazado en los años 80 por el actual, que es del padre Mauqui, padre Jorge Mauqui. Ya se borró, justamente. No, se retiró porque es un retiró, lienzo, se ya, retiró ¿no? y se colocó el del ¿Y padre. el actual, se conserva alguna parte? Sí, se conserva afortunadamente, estuvo durante mucho tiempo enrollado, ¿no?
ya se iba a perder, pero se tuvo el buen tino de restaurarlo y está ahí un ambiente, digamos, ¿no? De la iglesia basílica. Justamente en el año 40, esta iglesia sufrió pues el terremoto del 24 de mayo de ese año, justamente el día de la Virgen María Auxiliadora, ¿no? Y la iglesia sufrió daños, estuvo cerrado varios meses por eso, ¿no? Sí, la bóveda de la nave central sufrió rajaduras que hizo que los salesianos tuvieran que cerrar el templo desde el 24 de mayo hasta el 8 de diciembre. Durante esos meses se demolieron las bóvedas de la nave central y se volvieron a construir, ¿no? Y por eso es que es importante la memoria que la feligresía limeña va a tener de ese sismo y de lo que pasó en el templo, porque a pesar de que hubo daño estructural, a pesar de que el templo estaba repleto de gente, ¿no? Y a pesar de que hubieron muchos muertos en Lima, el Callao, Chorrillos, en la basílica no hubo ni un solo herido. La iglesia estaba llena en ese momento. Estaba repleta. En plena fiesta de María Auxiliadora. Era el día central de la fiesta de María Auxiliadora, 24 de mayo, en plena misa pontifical que le llamaban. Estaba el nuncio apostólico, ¿no? Y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, eso después va a ser un argumento para que los salesianos señalen de que si no pasó nada fue por intervención de María Auxiliadora. Y este argumento después va a ser tomado por el propio arzobispo de Lima para solicitar a la Santa Sede que le den a este templo el título de Basílica Menor. Que fue concedido por Juan XXIII en el año 62. En la fachada de la iglesia estaba una especie de cronología, ¿no? Sí, hay dos placas de mármol que justamente señalan los momentos más importantes. Justamente, y este hecho de que la intervención de María Auxiliadora, que evitó que la iglesia se cayera con cientos de muertos posiblemente, fue justamente el motivo que llevó pues a que la feligresía limeña pidiera, pues, justamente, claro, ¿no? Y bueno, y aparte el decreto de la Santa Sede señala también el valor arquitectónico y artístico del templo, ¿no? Sí. En las siguientes fotografías, ahí tenemos, a ver, la siguiente fotografía. Vamos a ver, otra imagen de la cripta. Una vista lateral. ¿No? Ahí vemos una capilla absidial lateral que es dedicada a San José, que era considerado patrón de la buena muerte, por eso por eso está ahí. Por eso está en la cripta, ¿no? Bien, la siguiente fotografía, hemos visto parte de la cripta. Esta es la iglesia ya concluida. Sí, este es el baldaquino, pero está desde la parte del presbiterio, ¿no? El presbiterio. ¿Había algunos cambios de la iglesia en la actualidad comparado con la fotografía? No. Bueno, ornamentales, ¿no? Ornamentales, quizás en la foto no se aprecia mucho, pero ahí todavía está presente la antigua ornamentación de las capillas laterales que existió hasta los años 70. ¿No? Claro. Digamos, en el aspecto estructural no. De hecho, el cambio estructural más importante que hubo en la basílica fue el ingreso a la cripta. Ya que fue cambiado. ¿Había otro forma de ingreso? Originalmente era por la nave central, hasta el año 28, en que ya se pone el piso de mármol y se clausura ese ingreso y se abre un ingreso lateral. Ya, ese es el cambio más importante. Estructural más importante junto con la reconstrucción de la bóveda en el año 40. La iglesia ha sido restaurada hace unos años nada más, ¿no? Sí, en el año 2011 se comienzan los trabajos de restauración, en parte porque el terremoto del 2007 genera un daño estructural. Importante. Sí, la congregación salesiana se percata de que ha habido daños y solicita a la Universidad Nacional de Ingeniería un estudio, no solamente de este templo, sino de otros dos antiguos que tiene Lima, que es el de Sagrado Corazón de Jesús, que está en la Plaza de Magdalena, frente al mercado, y el templo del Colegio Don Bosco el Callao. Las iglesias salesianas. Claro, las iglesias salesianas. Entonces el estudio concluye de que el daño lo ha sufrido este templo y que requiere un reforzamiento estructural porque otro movimiento sísmico podría generar el colapso de la basílica. Los salesianos deciden de que, bueno, si ya se va a hacer un reforzamiento estructural, ¿por qué no iniciar de una vez una restauración de las diversas obras? Estaba pendiente, sí. Claro. Y de alguna manera encaminar el templo hacia la celebración de su primer siglo de existencia, pues que ya está próxima con el bicentenario de la independencia. Entonces, el 2011 comienzan las obras y comienza con el órgano. De hecho, con el órgano comienza la restauración y con el órgano va a terminar. Sí, justamente. ¿No? Entonces, es muy significativo que estos 5 años de restauración hayan estado marcados por el órgano. El órgano Tamburini que tiene la basílica, que lamentablemente fue afectado por mosquitos xilófagos. Sí, hacia el año 2006. Lo dañaron seriamente. Sí,
Y ¿Ha sido restaurado? ¿Quién lo ha restaurado? bueno, Alejandro Rodríguez Jesusi es un organero limeño que ya había trabajado en la restauración de una restauración previa del órgano que hubo en los años 80, inicios de los 90, y a lo largo de la década del 90 le incorporó un sistema computarizado y había quedado muy bien, pero como te digo, hubo este tema de que estos insectos xilófagos generaron un daño irreparable, bueno, no irreparable, un daño severo. Que hicieron de que el órgano ya no pudiera funcionar. No pudiera ¿Y funcionar. cuánto tiempo ha estado sin funcionar? 5 años, del 2006 al 2011. Bueno, claro, el 2011 comienza la restauración y este año recién ha vuelto a entonar. Entonces, en total son 10 años que ha estado el órgano sin funcionar. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta iglesia, la Basílica de María Auxiliadora, tan importante, tiene, ¿verdad?, realmente joyas que conserva, ¿no? Sí, como te mencionaba, es sin duda alguna el principal repositorio de arte religioso del siglo XX en Lima. Muy bien. Sin duda. Sí, y su historia, pues, no solamente se remonta al terremoto del 40, que en parte provocó un milagro prácticamente en Lima, ¿no? ¿Hay otra historia más que en la Basílica de repente que nos puedas contar? Bueno, un poco vinculada a lo que mencionas, también asociada al 24 de mayo. El 24 de mayo del 40 fue el terremoto, pero el 24 de mayo del 62 fue la tragedia del Estadio Nacional. También, claro. Entonces, muchos exalumnos salesianos van a decir de que se salvaron de estar en el estadio por haber estado presente en la Basílica de María Auxiliadora y en la procesión. Habían estado en el estadio ese día. Ajá. Claro. Entonces, digamos, dentro de la tradición salesiana está también la vinculación de no solamente el terremoto del 40, sino la tragedia del 62. Muy bien. Bueno, entonces hemos aprendido ya mucho sobre la Basílica de María Auxiliadora. Muy bien, les recomiendo este libro. Entonces acá estamos viendo la Basílica de María Auxiliadora de Lima, cronología 1916-2016. ¿Ya? Entonces, y quería indicarles al libro que ¿dónde lo puedo adquirir el libro? Bueno, está en venta en la librería salesiana, que está en la cuadra 2 de la Avenida Brasil, junto a la Basílica de María Auxiliadora. Y bueno, ahí lo pueden encontrar. Y sé que deben comprarlo lo antes posible porque ya está, creo que avanzando muy bien las ventas. Sí, me han informado que el stock está por agotarse y eso realmente es muy gratificante, ¿no? Claro. Porque indica que, bueno, ha habido una respuesta positiva por parte del público. Y bueno, esperemos que en caso se agote pueda haber una segunda edición, ojalá. Ojalá. Muy bien, entonces ya saben ustedes, amigos, todos los interesados, también en Pinceladas Limeñas hemos puesto unas notas sobre el libro, si desean pueden entrar ahí también para averiguar sobre información. Bueno, y David, unas palabras finales por la entrevista. Sí, bueno, agradecerte por la invitación y quiero aprovechar e invitar a tus oyentes este jueves 15 de diciembre a las 8 de la noche. Va a ser el gran concierto de gala de reestreno del órgano de la Basílica de María Auxiliadora. Qué bien, gran momento. Sí, el Instituto Italiano de Cultura está trayendo a un maestro organista italiano, Antonio Pavoni, quien va a realizar ese día un concierto en la Basílica de ingreso libre. Entonces invitamos a todos tus oyentes a que pudieran participar de este concierto que marca el final de la restauración de la Basílica y el inicio de una nueva etapa en la vida de este órgano Tamburini, que es el más grande del Perú. Claro. Y dinos, ¿viene un segundo libro tuyo? Bueno, sí, ya de hecho está en edición un libro que de alguna manera es más gráfico que textual. Es un libro sobre la Basílica de María Auxiliadora también, que va a tener un corte parecido a estos libros grandes, tipo de banco de crédito, ¿no? De lujo, para prepararnos justamente al centenario, ¿no? Entonces, ese texto va a salir este año 2017. Ya estamos cerca. Ya está en edición, así que bueno, esperamos pronto tenerlo ya listo. Vamos a tener la presentación y también ponerte acá para que nos lo muestren acá también en el programa. Por supuesto. ¿Ya? Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Saben, amigos, los que nos han escrito pueden ver nuestras actividades de Pinceladas Limeñas en nuestra página y esta entrevista va a estar publicada en YouTube, así que también la pueden ver posteriormente las veces que deseen buscando Pinceladas Limeñas en YouTube. Muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima semana con un nuevo tema y siguiendo con la historia de Lima. Hasta la próxima semana.